Gracias, Pau, por la presentación. Pasamos ahora sí a tres casos prácticos que, bueno, un poco cuando diseñamos esta jornada pensamos que aparte de tener una introducción a lo que era la flexibilidad y saber pues qué retos regulatorios teníamos y demás, era importante, un poco en línea con lo que decía al principio Alicia, ver que la flexibilidad de la demanda ya es una realidad, ¿no? Y ya hay ejemplos concretos de proyectos que o van a aplicar pronto todos estos conceptos o incluso ya los han probado. Entonces, el primer caso práctico es el de la UIP. Los ponentes son el doctor Vicenç Canals, que es el delegado del rector para la transición energética, y Murti Bar, que es estudiante de doctorado en ingeniería industrial, y nos presentarán los proyectos vinculados a la Estrategia de Sostenibilidad 2030 de la UIP. Muchas gracias. Buen día, buenos días. Bueno, yo soy Murti y como imagino que nadie me conoce aquí, entonces me termino de presentar. Soy ingeniero industrial del Servicio Técnico de la UIP y el año pasado he empezado la tesis doctoral con con el doctor Vicenç Canals. Entonces, pues, pinganillo, Vale. Nosotros vamos a presentar el caso práctico Estratègies de gestió de l'execució dels projectes vinculats a l'Estratègia de Sostenibilidad 2023. Un título largo para una presentación que se va a quedar corta en 20 minutos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, yo voy a empezar explicando un poco los antecedentes, es decir, qué situaciones o qué circunstancias han llevado a desarrollar la estrategia de sostenibilidad de la Universidad de las Islas Baleares. Seguidamente os vamos a dar un par de detalles sobre cómo vamos a afrontar el financiamiento de los proyectos vinculados con la estrategia de sostenibilidad, ¿no? Seguidamente os vamos a explicar un poco los retos tecnológicos que habrá que superar, que en parte ya, bueno, la teoría se ha solucionado, pero bueno, habrá que ver cómo sale para poder implementar todos estos proyectos. Bueno, en cuanto a los antecedentes, primer hito histórico para la UIP. El 2021 se adhiere a la campaña internacional Race to Zero. Es una campaña en la que participan múltiples instituciones, universidades, empresas privadas, personas físicas, que tienen todos en común el compromiso para reducir el 50% su huella de carbono para el año de 2030 y llegar a un balance neto de la huella de carbono para el año 2050. Disculpad. Venga. Bueno, ¿qué más ha pasado? En esta diapositiva podemos ver la evolución del precio de la electricidad en el mercado eléctrico entre el año 2007 y el 2022. Como podéis ver, entre el 2007 y el 2020 el precio se mantuvo relativamente constante, ¿no? Con máximos que fluctúan alrededor de los 100 euros megavatio. ¿Qué pasa? El año 2020 hay un repunte muy bestia del precio de la electricidad, provocando que en el año 2022 hubiese máximos de 700 euros por megavatio hora. Como os podéis imaginar, eso supuso un problema grande para la universidad. Concretamente, el precio de la factura se incrementó en aproximadamente el 230%, ¿vale? Esto provocó que la comercializadora de la cual la universidad adquiere la corriente eléctrica entrara en concurso de creditores. Esto, adicionalmente, provocó que la UIP se viera forzada a un contrato de último recurso que provocó un incremento adicional del 20% de la factura eléctrica. Entonces, estamos ante una situación de emergencia energética para la universidad. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando hay una emergencia? Pues se buscan soluciones relativamente rápidas, ¿no? O rápidamente se buscan soluciones, más bien dicho. Entonces, el 2022 se constituye la Comisión para la Transición Energética de la UIP para definir la estrategia a seguir en los próximos años. Después se pide realizar un primer estudio de escenarios de generación fotovoltaica en el campus de la UIP y después se pone en marcha un plan de contención y estalvio energético que básicamente se basó en apagar o no permitir consumir todas aquellas líneas que no fueran indispensables para el funcionamiento del campus. Básicamente se apagó la climatización en verano y en invierno.
y bueno, se modificaron los horarios de uso de los espacios, etc. Bueno, este plan de contención permitió reducir en un 13% la demanda energética del campus. Vale, bueno, en esta diapositiva vemos lo que sería la demanda anual del campus de la universidad y como podéis ver se sitúa alrededor de los 10 gigavatios anuales, 10, 11 y bueno, en el año 2022 la reducción del 13% de la demanda permitió bajarlo a unos 9,5 gigavatios. Un valor muy similar al que hubo el año 2020, año de COVID, sin alumnos en la universidad. Entonces, vemos que efectivamente el plan de contingencia pues tuvo su efecto, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a la siguiente diapositiva, donde podemos ver el precio de la factura de la electricidad para la UIP durante los últimos años y comparamos el precio que hubo el año 2022 y el año 2021, vemos que a pesar de haber reducido el 13% de la demanda energética, la factura de electricidad se incrementó en casi 600.000 euros, un 23%. Entonces, ¿qué más? Bueno, en resumen, aparte de la electricidad, lo demás también subió de precio. Por ejemplo, pasamos de una factura de 2,4 millones de euros el año 2021 para electricidad a una factura de casi 3 millones de euros. En cuanto a la energía térmica, pasamos de pagar 150.000 euros a 231.000 euros. Incluso el agua subió de precio, pasando de una factura de 144.000 euros a una factura de 165.000 euros. Vale, bueno. Todas estas circunstancias, estas situaciones, pues provocan el desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad 2030, ¿no? Esta estrategia se basa sobre 5 grandes ejes: la eficiencia energética, la generación de energía propia, la renaturalización, la movilidad y la sensibilización. Bueno, el eje de la eficiencia energética, pues básicamente se basa en intentar realizar actuaciones que permitan reducir el consumo energético. Por ejemplo, la rehabilitación de los edificios o optimizar el flujo energético usado por los sistemas de climatización, etc. Después, el eje de la energía, pues como ya he dicho, básicamente se centrará en implantar instalaciones fotovoltaicas de generación propias de la universidad. Después tenemos el eje de la movilidad, pues claro, se intentará fomentar el uso de vehículos o alternativas a los vehículos de combustión, como por ejemplo serían el uso de la bicicleta, el transporte público o los vehículos eléctricos. Después tenemos el eje de la renaturalización, que básicamente pues, consiste en intentar pues, mejorar el estado o recuperar el estado de los sistemas propios de la universidad, como por ejemplo sería la fuente de la Vileta. Y finalmente tenemos el eje de la sensibilización, pues al final si no le hacemos entender a la gente que es importante hacer un uso eficiente de los recursos, implementar tecnologías de generación renovable propias y pues intentar usar menos los vehículos de combustión, entonces seguramente no pasará nada. Entonces, estos son los grandes ejes. Seguidamente vamos a entrar un poco más en detalle en lo que sería el eje de la energía, pues el objetivo general es que para el año 2026 la universidad tenga un 100% de autoconsumo de energía eléctrica. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues, por un lado, mediante un desplegamiento de plantas fotovoltaicas. Estas plantas fotovoltaicas irán sobre las cubiertas principales de los edificios, después se cubrirán zonas de estacionamiento mediante marquesinas fotovoltaicas y también habrá algunas plantas de gran tamaño sobre terrenos aislados del campus. También se pretende extender la red de distrito a todos los edificios del campus y también se va a construir una central de climatización de alta eficiencia. Es decir, básicamente se van a instalar bombas de calor de cierta envergadura que van a permitir generar energía térmica en esos momentos en los que haya un pico de generación renovable muy grande. Después, en cuanto a la eficiencia, simplemente indicaros que, evidentemente vamos a intentar consumir menos energía eléctrica, consumir menos agua y reducir al máximo la producción de residuos, ¿no? Entonces, las actuaciones principales será que se va a llevar a cabo una rehabilitación energética de los edificios del campus y después también se va a reformar todo el sistema de enllumenat públic exterior del campus.
Bueno, entonces, ¿de dónde venimos? El campus consta de 18 edificios singulares, cada uno con sus patrones de consumo diferentes, y en total pues tenemos una demanda energética de unos 9,5 gigavatios de energía eléctrica y unos 1,2 gigavatios de energía térmica al año, ¿vale? Esto se reparte mensualmente de la siguiente manera. Tenemos aproximadamente 0,8 o 1 gigavatios de demanda de energía eléctrica cada mes. Como pequeña curiosidad, por ejemplo, si vemos el mes de agosto, en agosto la universidad cierra, entonces hay muchísima menos gente en la universidad, ¿no? Entonces, la lógica nos haría pensar que la demanda bajaría extremadamente mucho, pero no es el caso. Vemos que en agosto seguimos teniendo 0,8 gigavatios hora de demanda. Esto significa que la universidad tiene una demanda base muy grande. Bueno, si observamos esta diapositiva, pues donde se representa la curva de la demanda media horaria del campus, vemos cómo efectivamente es así. Tenemos una demanda base de unos 700 kilovatios hora y durante las horas del mediodía se producen puntas de demanda de alrededor de unos 1,5 megavatios hora. Y bueno, a partir de este momento ya le cedo la palabra a Vicens y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, primeramente, después de plantear todos los retos que ha planteado perfectamente Murti, de que está afrontando la universidad que tiene que resolver estos años, vamos a ver las diferentes estrategias que hemos seguido como institución para poder financiar diferentes actuaciones para poder abordar estos retos que tenemos. Respecto, hemos abordado diferentes convocatorias. En el eje de energía pues hemos conseguido diferentes subvenciones, el PRA 2022, el PTI 1 2022, PTI 3 2022, a través de la Fundación Universidad Empresa, y el gran proyecto PTI Innovo 2, el 1 2023, que nos ha permitido abordar, digámosle, los grandes retos que tenía que abordar el campus. Por otra parte, tenemos en tema de renovación y eficiencia energética de edificios, tenemos 2 PIREPs para 2 edificios, y dentro del PIREP también se nos ha abierto la posibilidad de plantear una gran planta térmica para dar suministro o para poder coger los excedentes de generación renovable y proveer a los edificios del núcleo antiguo del campus, que no tienen conexión actualmente y que están muy alejados de la red de distrito, que actualmente no suele venir de calor residual de la planta que es de cogeneración del Parvic que opera San Pol. Entonces nos caía muy lejos y teníamos la oportunidad. Tenemos que agradecer, sobre todo, a la Conselleria d'Empresa, Ocupació y Energía, y en especial a la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, por la financiación de 20,8 millones en las diferentes convocatorias que nos han concedido. Y, por otra parte, a la Consellería de Movilidad, Habitatge y la Dirección General de Habitatge y Arquitectura, que nos ha permitido, con 10,6 millones, poder afrontar todo lo que son las reformas de los diferentes edificios y la formación de una nueva planta térmica de alta eficiencia. ¿Qué planteamos en estos proyectos o gracias a esta financiación? Podemos desplegar 1,5 megavatios en tejados, esto nos cubriría un 19,6% de nuestra demanda, 2,3 megavatios en pérgolas, digámosle en aparcamientos siguiendo con la ley de cambio climático en las zonas definidas como tales, 3,3 megavatios en campos en zonas altamente entropizadas, en zonas directamente afectadas por la zona de SCM y por otras zonas que están, digámosle, en poco uso o que son terrenos urbanos, pero que son difícilmente edificables debido a las restricciones que nos está poniendo el paso de esta infraestructura por dentro de nuestros terrenos. Y después también planteamos la instalación de 3 sistemas Vehicle to Grid, al plan de poder tener sistemas bidireccionales y poder probar esta tecnología dentro del campus de manera eficiente con vehículos. Por la otra parte, si nos fijamos en la parte de eficiencia energética, se va a remodelar térmicamente la envolvente y los sistemas de climatización de los edificios, Ramón Llull entero, y el Matterhorn la parte de química, y una planta de 6 megavatios térmicos encima del Matterhorn para proveer a estos 2 edificios entre ellos y podernos matar los picos de demanda, con acumulación térmica distribuida entre los edificios. Para evitar temas de bombeo, como ya explicaré potencialmente de esto, que al final lo que nos interesa es mover todos los bombeos y todo aquello en las horas de punta de generación solar, no en otras horas que al final los costes de la red de distrito, al final la red de distrito es una cosa que tiene muy mala eficiencia. Solamente si tienes excedentes y te sale gratis la energía, tiene sentido poderlo hacer. Con lo cual, a nosotros nos interesa que todo el tema de bombeos, que es, digamos, ese grandes costes, se puedan hacer en horas de máxima generación fotovoltaica y que podamos quemar nuestros excedentes. ¿Qué retos tenemos? Pues, como tal, la universidad se planteó que quería más del 100%, quería, en principio, el 113% de su demanda cubierta con generación renovable. ¿Para qué? Para poder atacar las futuras ampliaciones que podríamos tener en el campus. ¿Qué pasa? Que si lo atacamos con fotovoltaica,
nos encontramos delante de la situación de que hay 5 meses en el año que no vamos a tener excedentes, ¿vale? Excedentes netos mensuales, no quiere decir que a lo largo del día no vamos a tener, y tengo, digámosle, el resto de meses que sí que me permiten me dan excedentes netos. ¿Esto qué me provoca? Me provoca una distorsión entre mi demanda o mis periodos de generación y mis periodos de demanda que yo voy a tener en mi sistema. Esto me provoca todos unos retos que ya me van a requerir la incorporación de flexibilidad en mi sistema. ¿Qué nos encontramos? Pues nos encontraremos, por ejemplo, esto es, en este mismo reto, en esta misma generación, pues nos planteamos 3 días diferentes para que vean. El día que sería de menor generación que nos encontraríamos dentro del campus, 31 del 1 de 2022, con la generación fotovoltaica, veis que no tenemos excedente. El día de máxima evacuación, 11 del 4, abril, un mes relativamente fresco, pero con muy buena irradiación que tenemos en Baleares, la primavera, el gran problema, y que podemos estar evacuando casi 6 megavatios de pico, ¿vale? ¿Esto qué nos implica? Y si nos vamos a lo decente, esto se ha movido de lo que teníamos hecho. Entonces, ¿qué nos planteamos? Pues de media horaria del campus, sacando simulaciones numéricas a partir de la generación sintética de lo que tenemos, nos planteamos que vamos a tener todos estos excedentes que hay que intentarlos valorizar. Una cosa es intentarlos mandarlos para la red, pero para poderlo mandar a la red tienes que tener capacidad de evacuación, y al final nosotros como institución pública nos interesa es reducir, mover nuestras cargas el máximo posible para reducir nuestros consumos y nuestros costes. Al final no somos una empresa energética, ni tenemos interés de serlo para ninguna manera. Lo que queremos es reducir nuestros costes de operación al máximo posible. ¿Qué retos tenemos? Pues lo planteamos primero, limitaciones de capacidad de evacuación. Esto nos requerirá directamente necesidad de flexibilidad en nuestro sistema. En un futuro cercano nos vamos a encontrar como lo que está pasando en los pools europeos, en los cuales tienes precios negativos para intentar colocar tu energía renovable porque tienes excedentes de eólica, fotovoltaica, y tienes que bajar el precio para ver quién te la compra, para poder entrar en el mercado. Con lo cual a nosotros no nos interesa tener que llegar a aquello, porque vamos a encontrar que no se nos va a remunerar en las horas centrales del día. Es una cosa que está viniendo, y a medida que vaya penetrando más las renovables es algo que va a pasar. Y tenemos un gran problema. Nosotros tenemos unas curvas de operación de 7:30 de la mañana a 10 de la noche, con lo cual nuestra curva no cuadra con la curva de generación fotovoltaica, con lo cual tenemos que tener capacidad de desplazar nuestras cargas a lo largo del día. Si nos analizamos en percentiles, pues ¿qué nos planteamos? Pues que en esto nos encontramos con un percentil de 65%, es decir, el 65% de las horas tendríamos evacuaciones menores que 3 megavatios. ¿Vale? Ahora os explicaré por tal. 3 megavatios es el límite que tenemos de evacuación de campus por la línea que va a Son Castelló, que tenemos de ahí. ¿Qué nos implicaba? Que teníamos que parar 35% de las horas anuales, teníamos que parar nuestro sistema de generación, lo cual no era viable para poderlo atacar como tal. Entonces, ¿qué nos planteamos? Nosotros tenemos la suerte que tenemos una pequeña red de media tensión propia, ¿vale? Tenemos nuestros centros de transformación propios desplegados dentro del campus, y está bastante, digámosle, bastante actualizada para poder permitir el despliegue de sistemas de acumulación y sistemas de producción bastante, digámosle, bastante importantes dentro del campus. ¿Qué nos pasa? Pues tenemos una evacuación, tenemos una línea propia que está cedida, digámosle, a la distribuidora, que se desarrolló en su momento, que se montó el campus, que nos une a la subestación de Son Castelló. Directamente en ellas, gracias a este proyecto, pues hemos conseguido 3 megavatios de evacuaciones ahí, en esa zona, pero está limitado, no había más capacidad para el enlace de poder sacar más de 3 megavatios, cuando nos estamos dando que de media podemos sacar 5, 6 megavatios de nuestro sistema, en días puntuales. Con lo cual, ¿qué teníamos que afrontar? No nos podíamos afrontar que con dinero público perdiéramos esa cantidad de energía. Había que afrontar y había que atacar este reto de manera inteligente. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues teníamos, por ejemplo, pues analizamos 66,41% de los días. Analizando, tendríamos evacuaciones mayores de 3 megavatios. En algún momento tendríamos de esto, con lo cual esto ya era un problemático. Si os fijáis aquí, analizando esto es la evacuación que teníamos de campo, nos estaríamos pasando más de las horas que tendríamos 35% de las horas que nos pasábamos. Entonces, ¿qué planteamos? Después de hacer diferentes, tenemos un sistema distribuido de energías renovables, con lo cual analizamos la posibilidad de incorporar sistemas de acumulación. Entonces, llegamos a la conclusión que lo más eficiente, siendo ya muy caro, era desplegar unos 5 megavatios de litio y hierro fosfato, ¿vale? Planteando un 80% de profundidad de descarga, 90% de rendimiento de los cargadores y un 65% de los inversores, planteando un escenario de un ciclo de carga-descarga diario, con al final intentar mover, desplazar, bajar nuestras curvas de demanda que teníamos, y limitando para alargar la vida máxima a 0,5C la carga y descarga de nuestro sistema. Con lo cual, ¿qué planteábamos?
Pues aquí estos 5 megavatios nos permitían bajar, digamos, nuestras curvas nocturnas debido a los diferentes CPDs que tenemos puesto y diferentes ciclos científicos, 200 kilovatios en cada uno de los momentos que teníamos. Entonces esto ya nos planteaba poder bajar nuestra curva, mover nuestros sistemas y a lo largo de cada día poder desplazar estas cargas que estamos acumulando durante el día. Aparte de ofrecernos en periodos, digámosle, no lectivos de aquello, poder operar igual potencialmente contra mercado, dependiendo de lo que nos fuera más interesante, ¿vale? Entonces planteamos diferentes estrategias. ¿Qué pasa esto? Pues nos encontramos, esto es la distribución original que teníamos, histograma de cuántas horas teníamos por evacuación antes de incorporar baterías, y es lo que sucede cuando incorporamos las baterías. Hemos conseguido centrar mucho más nuestras evacuaciones y en este caso simplemente el 7,5% de las horas estaremos evacuando de más que nuestro potencial punto de conexión que tenemos de capacidad de evacuación. ¿Qué planteas? Pues esto, ¿qué nos ha hecho? Pues esto nos hace plantear que ese 7,5% tenemos que aprovecharlo de una manera inteligente. ¿Cómo lo pensamos plantear? Planta térmica, que a partir de los excedentes nos genere una carga dinámica que podamos introducir dentro del sistema para poder producir esta energía sobrante. Es decir, meter una carga que se vaya acumulando dentro de depósitos en los diferentes edificios para que lo podamos usar en los momentos que no tengamos demanda. ¿Qué implica? Claro, muchas veces todo el mundo habla de flexibilidad. El problema es que para poder desplegar de flexibilidad requiere toda una serie de dispositivos que muchas veces no son sencillos de desplegar, que tienen su cierta complejidad. Básicamente, todos los mecanismos, si queremos incorporar flexibilidad, necesitamos mecanismos de comunicación entre los generadores y los consumidores. Cuando tenemos un sistema distribuido de renovables, si solo tengo una planta no pasa nada. Estamos hablando que en el campo vamos a hablar de 17, 18 plantas interconectadas entre ellas, con 5 sistemas de acumulación de megavatio distribuidos también de la instalación que tienen que estar operando conjuntamente para mantener, digamos, las regulaciones de lo que es de red, tensión y frecuencia, para no tener problemas de su frecuencia y, por otra parte, intentar cubrir los agujeros de tensión que podemos tener en 17, 18 parques distribuidos, que puedes tener zonas que te pasa un V y otras zonas donde no pasa y puedes estar haciendo operaciones de regulación dentro de tu propia red. ¿Qué requiere esto? Pues básicamente tengo que poder operar estos dispositivos en tiempo real. ¿Esto qué requiere? Un sistema avanzado de sistemas de medida y de almacenamiento de estos datos de medida, ¿vale? Después, necesito capacidad de gestionar cargas, tengo que tener capacidad dinámica de poder activar y descargar cargas, un poco lo que los planteaban en pequeño. Después os explicaré dentro de este proyecto, porque este proyecto está financiando dentro del PTIP Innovadores, que lo que planteaba es que pudiéramos hacer una infraestructura que fuera un pequeño simulador del sistema balear, con lo cual algunos de estos objetos se plantearon ahí adrede, y después se requiere un sistema de control avanzado para operar la red, que esto es una base-to-power plant, un mecanismo capaz, basado generalmente o por reglas difusas o mediante inteligencia artificial, que al final lo que tienes que optimizar tu sistema para poder penetrar el máximo de renovables y el máximo de gestión de tus cargas dinámicas en el sistema. ¿Qué tenemos nosotros? Pues tenemos este pequeño sistema, ¿vale? Al final, dentro del programa de incentivos de PTIP Innovadores, se nos pidió un proyecto innovador como campus. Entonces, pues planteamos las instalaciones que hemos dicho, 1,5 megas en tejado, 3,3 en plantas en suelo rústico, 2,3 en pérgolas, 3,9 en baterías directamente separadas de parques, sino colocadas dentro de edificios, 184 kilovatios de Second Life Batteries para probar esta tecnología, a ver qué efecto tenía y cómo nos podía funcionar encima del sistema. Un parque con un sistema de baterías incorporado para él para hacer operaciones del sistema, 18 edificios con sus sistemas de smart metering, todo vehicle to grid más 32 puntos de carga semirápida que tenemos en el campus, integrando dentro del sistema, una planta térmica de 6 megavatios y veis que aquí tenemos los flujos de potencia, de energía activa y reactiva, que son los que vamos a tener que controlar, digamos, estos flujos mediante la base-to-power plant. También se nos pidió entre la convocatoria una planta con baterías que estuviera fuera de la red de distribución. Cual planteamos aquí, hay otro punto, un PS que está sobre la misma red, que también se colocará otra planta ahí, básicamente para poder interaccionar entre redes diferentes de diferentes PS, que fue una de las convocatorias que nos pidió en PTIP Innovadores para poderlos trabajar. Hay otra planta también que tenemos que tener un sistema de acumulación también en un edificio, que sería en Serguillero, ¿vale? Que también vamos a tener un sistema de acumulación sin generación, también para poder abordar este tipo de tipologías en este tipo de edificios. Entonces, ¿qué nos hemos planteado? Estamos dentro de la parte tecnológica, esto es lo que es la parte interesante de lo que es, estamos trabajando ya
con diferentes equipos para el desarrollo de la planta virtual, para poderlo gestionar y básicamente lo vamos a emplear todo en tema de inteligencia artificial para poder optimizar todos estos sistemas. Básicamente vamos a tener que hacer previsión de demanda, previsión de generación, intentar ver cómo nos interesa operar. Si quiero operar contra demanda de mis edificios o quiero estar operando contra mercado. Es decir, son dos de los escenarios que hemos planteado, que planteamos dentro del proyecto y que estamos desarrollando y esperamos poder llegar a buen curso para realizar la transformación que se os ha encargado desde el equipo rector. Con esto, si quieren más información, lo tenemos en sostenibilidad.uib.cat. Aquí ustedes van a poder encontrar toda la información que pueda haber y todo lo que necesiten ustedes nos los pueden contactar. Muchas gracias.